buenas, bienvenido a todos al podcast de Política en el Salón de Clase. Estamos hoy con Daniela Iturriño. Daniela pues, es una estudiante de Ciencias Políticas. Ella ha llevado a cabo múltiples investigaciones. Si puede, preséntase al grupo. Hola, pues como dijo Gabriel, mi nombre es Daniela Iturrino. Durante lo que es este pasado año y el presente he llevado a cabo 3 investigaciones. El primero y más grande que hice viene siendo el de análisis de política pública en el estado de emergencia. Factores que influyen en la prevención, protección, orientación y apoyo ante la incidencia de violencia de género y feminicidio en Puerto Rico. El segundo que hice fue en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y se tituló From Demographic Trends to Political Ends, The Role of Leader-Led Demographic Discourse in Public Attitudes and Support for Anti-Gender Policies. Y el tercero, que me encuentro ahora mismo desarrollando, todavía está en proceso, no tiene título, pero realmente viene tratando de la actitud o percepción, todavía está por verse, de los residentes de la región policíaca de Mayagüez en relación a las estructuras de poder y el impacto o los efectos psicosociales y comunitarios de los casos de feminicidios, transfeminicidios y violencia de género, entre todos sus tipos. Pues hoy vamos a estar hablando un poquito más un poquito más grande respecto al tema. Como tal, pues el podcast se va a tratar acerca de la política pública en aspecto al estudio de género. Pues quiero comenzar esto para dar una breve introducción en cuanto a cómo se ha visto la política en Puerto Rico con respecto al género. Y en verdad, con todo la alza en el crimen y todo eso, se ha visto que Puerto Rico ha tenido como que una presencia en aspectos de género bastante alta. Puerto Rico fue de los primeros países que fue en una ola para permitir el sufragio de la mujer. Fue el Partido Socialista cuando el comisionado residente era Bolívar Pagán, quien fue que como tal él fue el que pasó para una ley para que se diera el sufragio a la mujer, y no fue hasta el 1936, 1936, que la mujer votó por primera vez en Puerto Rico. Y una de las figuras bien importantes fue Ana Roque de Duprey, que ella, ella fue una de las facilitadoras en el proceso. Además, hemos tenido mucha presencia de mujeres en la política. Creo que Rafael Hernández Colón, volviendo antes, Rafael Hernández Colón, él fue el primero que abogó por una oficina en la cual se llevara a cabo el derecho de la mujer, se discutieran estos temas y eso. Y fue Rafael Hernández Colón quien hizo la oficina, la Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer, que la hizo como tal en 1973, y después eso abrió paso a que a nivel legislativo, que en el 2001 con la gobernadora María Sila Calderón, ella fue la que como tal lo llevó a asuntos legislativos, y se hizo pues la Comisión para Asuntos de Mujer en la rama legislativa. Y en adición, ella hizo la Oficina Procuradora de la Mujer, que como tal está en Fortaleza. Y hemos tenido presencias de gobernadoras como María Sila Calderón. Hemos tenido Jennifer González, fue una de las primeras, presidenta de la Cámara. Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan, Doña Fela, que fue otra alcaldesa de San Juan, y de ahí en adelante pues tuvimos también a Wanda Vázquez, que ella es pues como que ella fue la que empezó el enfoque en cuanto a las investigaciones de Daniela con el estado de emergencia. Ella estableció ese estado de emergencia, y pues hemos tenido ese progreso en cuanto a la violencia de género, y los feminicidios han aumentado, o sea, indiferentemente de la política pública que se está ejerciendo. Y pues nada, quiero hacer una pregunta a Daniela en cuanto a cómo ella ve esto, cómo sus investigaciones, dio una información respecto al tema. Y nada, Daniela, si nos podría explicar un poquito más allá tu investigación, si quieres empezar por la primera y después... Ok, pues sí, claro. Mi investigación del año pasado, o que llevé a cabo el año pasado, como había dicho, fue un análisis de política pública sobre el estado de emergencia que se viene decretando en el 2021. Como tú dices, Wanda Vázquez, en medio de una crisis de violencia de género en la isla, pues llevó a cabo unos pasos y unos procedimientos como para tomar acción sobre el asunto, como por ejemplo decretó la Ley 40 para incluir al feminicidio como una tipificación debajo del asesinato, y para disponer de que se tomen las medidas necesarias para crear unos protocolos de recopilación y elaboración de estadísticas fidedignas
Sin embargo, el estado de emergencia no se vino entonces a decretar hasta el 2021 bajo el gobernador Pedro Pierluisi. Ay. Bajo el gobernador Pedro Pierluisi. Y pues, como sabemos, en el 2021 se comenzó a decretar toda esta serie de medidas contempladas bajo ¿verdad? Este decreto, precisamente para proveer protección, prevención, orientación o educación, como se dice textualmente en el estado de emergencia, y apoyo para estas víctimas, no solamente de violencia de género, pero feminicidio. Y yo creo que el estado de emergencia tenía muy buena idea y facilitó una herramienta y condiciones como para que se desembolsara una mayor cantidad de fondos para atender el asunto, para que se dieran capacitaciones, no solamente en el negociado de policía de Puerto Rico, pero en la rama judicial, en el Departamento de Justicia y en otras agencias, para que hubiera mayor coordinación entre esas agencias y entre los municipios mediante acuerdos municipales. Otra serie de medidas y protocolos y procesos precisamente para poder atender mejor este asunto. ¿Qué pasa? Si fuéramos a hablar sobre la efectividad, que era realmente lo que yo quería ver, ¿verdad? Porque sabemos que desde el 2021 está decretado un estado de emergencia y que por lo menos hasta el 2023 ese estado de emergencia seguía en vigencia, porque no había mermado la cantidad de feminicidios que estaban habiendo en ese momento. Si nos dejamos llevar por las estadísticas del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que es la agencia supuestamente responsable por dilucidar esta estadística, además de recopilarla de manera fidedigna, pues entonces significa que en el 2021, de acuerdo a ello, hubo 23 feminicidios, en el 2022 hubo 17, pero en el 2023 la curva subió de nuevo con 28 feminicidios. En lo que va del año hasta mayo, el instituto también reportó 10 feminicidios así identificados como tal. Y una preguntita, perdón, rápido, Claro. pero ¿qué como tal es lo que trae el estado de emergencia? ¿Cuál es la política pública que se ejerce ahí? Sí. Pues precisamente eso, las metas claras que se desglosan allí y en ese estado de emergencia, pues es prevenir, proteger, educar y proveer apoyo. Está entre, ¿verdad?, los objetivos de eso desglosados al principio, y después, por ejemplo, dispone para la creación de un comité que se llama el Comité PARE, que significa prevención, apoyo, rescate y educación, si no me equivoco, para atender el asunto, y estaría a cargo de una servidora pública designada por el gobernador de Puerto Rico para atender estos casos, para crear acuerdos intergubernamentales, para, básicamente oversee todo lo que es el estado de emergencia y el cumplimiento, y básicamente todo lo que estuviese dispuesto allí tenían que entonces comenzar a llevar reportes, si no me equivoco serían mensuales, del trabajo que se había hecho allí, así que todos los acuerdos que se hubieran cumplido, todas las capacitaciones que se hayan, ¿verdad?, hecho, todo el dinero que se haya asignado a las diferentes agencias y departamentos, pues ella estaba a cargo de todo eso. En el 2021, pues tuvimos ese plazo de tiempo en el que pues ese comité tuvo vigencia, pero en la orden ejecutiva subsiguiente, en el 2022, ese comité cesó. Por alguna razón, el gobernador dijo que ya no era necesario y que no estaría, ¿verdad?, no sería un comité, ¿verdad?, ya avalado por el estado de emergencia, pero que seguiría sus funciones. Okay. Algo súper raro, no se dieron explicaciones, pero al día de hoy todavía está la oficina del Comité PARE a cargo de 2 personas allí en la Fortaleza. Y te pregunto, las salas que se hicieron a nivel en los tribunales y eso de sala de violencia de género, ¿eso es parte del estado de emergencia o eso se hizo antes? Sí, pues eso es una súper buena pregunta porque, y estaba leyendo de esto ahorita, ¿verdad?, refrescándome sobre mi investigación un poquito, se piensa que esas salas especializadas en el Poder Judicial se hicieron bajo el estado de emergencia, pero la verdad es que ya eso había comenzado a tomar efecto y se habían creado para principios de diciembre del año anterior.
bajo la honorable jueza presidenta Maite Honoros. Lo que se hizo realmente con el estado de emergencia fue poder extender esa sala especializada a diferentes regiones. Y pues también en cuanto, ¿verdad?, a los procesos judiciales, ya que estamos en el tema, pues se creó el Centro de Operaciones para el Procesamiento de Órdenes de Protección, el COPOP. Para los que nos están viendo, lo que significa eso es que era una plataforma diseñada para centralizar todas las operaciones relacionadas al diligenciamiento de órdenes de protección. Básicamente también creaba un perfil de los agresores contra quienes, ¿verdad?, se les radicaron órdenes de protección, para saber, por ejemplo, si contaban con armas registradas, que el guardia que fuese a diligenciar esa orden, es decir, entregarle la orden de protección en su contra, ¿verdad?, la demanda, por decirlo así, lo tuviera presente al momento de presentarse allí ante esa persona, y diferentes cosas. Eso en sí tiene sus fallas, que podemos hablar sobre eso y eso, pero básicamente en cuanto a la sala especializada y esos procesos judiciales, no mucho cambió, con la excepción de ese COPOP, y pues que hubo, pues tal vez diríamos, más visibilización al asunto. Sí, tal vez algún tipo de agilización. Por ejemplo, se dispuso para la contratación de 48 fiscales nuevos, ya que un asunto bien grave en la atención de estos casos es precisamente que justicia no contaba con suficiente personal. Igualmente la rama judicial tampoco. Pero ves que pues hubo varias cosas para las que el estado de emergencia dispuso que sí, ¿verdad?, tuvieron algún tipo de diferencia, pero en cuanto a la eficiencia y la efectividad de la medida... Eso lo vamos a discutir ahora. Sí. Pero rapidito, ¿verdad? Esto es una pregunta de seguimiento, pero en cuanto a ¿verdad?, a los fiscales que se contrataron para responder al estado de emergencia, ¿estos fiscales como tal se cubren con fondos que se dieron a la Oficina del Procurador de la Mujer, o es fondos, si sabes, o fondos de justicia? No, bueno, fue una inyección, ¿verdad?, presupuestaria. No me acuerdo ahora mismo, sé que lo tengo en mi investigación, no me acuerdo ahora mismo si fue directamente a través del estado de emergencia o fue directamente a justicia, pero sí, fue para eso, y no solamente para eso, pero sí también para extender esa unidad especializada. Te entiendo. Y me imagino que ya más o menos podemos ver entre tus líneas lo que tú piensas respecto al estado de emergencia, pero te pregunto, ¿crees que el estado de emergencia trabaja en prevenir, procesar y rehabilitar los crímenes de género y las víctimas de género? Ok, pues como había dicho, los números no mienten, y eso en sí es una mentira. Y lo digo porque un problema bien grande, y es algo, fue un obstáculo para mí en mi investigación, es que tenemos una idea sobre los números de cómo están los feminicidios, como los transfeminicidios, ¿verdad?, la violencia de género en la isla, pero ninguno es certero, porque existe una discrepancia demasiado grande y una falta o ausencia de uniformidad en la manera en la que se tabulan y clasifican estos datos, y más aún, o sea, la metodología que se emplea entre los diferentes departamentos precisamente para llevar estas estadísticas. Y es alarmante, porque hay una ley precisamente para que eso no sea así, para que se clasifiquen, ¿verdad?, cada delito bajo lo que dice la ley, y precisamente para poder trabajar hacia, ¿verdad?, mejorar el asunto, que es prevenir y proteger, ¿verdad? Pero, pues sí, a través de mi investigación yo empiezo a ver que ninguno de los datos, ¿verdad?, están en concordancia. Los del negociado de policía de Puerto Rico, los de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el del Poder Judicial y el Observatorio de Equidad de Género, que es una organización sin fines de lucro, pero que ya se dedican a llevar cuenta de todos estos feminicidios al instante. O sea, ellos tienen unos updates casi mensuales. De verdad que la labor que están haciendo es inmensa, porque a diferencia del Instituto de Estadísticas de Género, que de nuevo es el que se supone, ¿verdad?, es la fuente oficial, los datos de ellos se vienen a actualizar al año. O por ejemplo, estamos en el 23 y todavía no tenemos datos reales o factibles sobre lo que está pasando ahora en el 2024.
Y Daniela, una preguntita rápido. En cuanto a cómo se determina lo que es un feminicidio, porque hay tanta varianza en eso, o sea... Pues precisamente la Ley 40 dispone de lo que es un feminicidio y todas las condiciones que tienen que cumplirse para que un asesinato se clasifique como un feminicidio. No obstante, esta discrepancia se da porque las diferentes agencias gubernamentales y no gubernamentales, todos lo clasifican de una manera distinta. Y voy a leer una parte precisamente para que lo tengan más claro, pero por ejemplo, el negociado de la Policía de Puerto Rico, o mejor dicho, vamos a empezar con el Poder Judicial. El Poder Judicial contabiliza los casos de violencia de género a partir de la cantidad de personas que acuden al tribunal a solicitar una orden de protección. Eso es, si aunque no se terminen procesando la orden de protección, lo cuentan como una estadística, ¿verdad? Pero el negociado policía de Puerto Rico, por su parte, tabula únicamente aquellas querellas radicadas. Y no solamente eso, en la metodología, en cuanto a los feminicidios en específico, el negociado Policía de Puerto Rico los clasifica como asesinatos por violencia de género, o al menos hasta el momento en el que yo había realizado esto. Entre los otros días, y creo que habían hecho el arreglo, pero no estoy muy segura, por lo menos para el 2023, para mayo del 2023, esto era de esta manera, o del 2024 si no me equivoco, para mayo del 2024 se clasificaban como asesinatos por violencia de género en la plataforma que ellos tenían, que se supone que sea de acceso público. Y ellos lo clasifican según la fecha en la que ocurrió el incidente como tal, mientras que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, a pesar de que de donde sacan, ¿verdad?, esos datos son con la ayuda del negociado de la policía y todo lo demás, los clasifica como feminicidio y hacen un buen trabajo en diferenciar lo que es un feminicidio íntimo, no íntimo, familiar, pero lo hacen según la fecha de muerte. Así que si una persona tuvo un incidente con su agresor en una fecha, pero salió abatida y terminó en el hospital, tal vez en coma, lo que sea, y vino a morir como resultado de esa herida, algunos días después, digo con el cambio de año, lo que sea, pues se van a clasificar bajo fechas distintas, ¿me entiendes? Que las estadísticas en realidad se pierden. Así que eso todo me lleva a decir que no hay una evidencia clara y contundente de que la violencia de género en Puerto Rico y los feminicidios hayan disminuido desde la implementación del estado de emergencia. Entonces, pues como te había dicho, esos procesos judiciales y para lo que se dispone en el estado de emergencia, ¿verdad?, no ha habido muchas diferencias, además de la creación de Secopop, que fue una muy buena idea en teoría, pero en práctica, a partir, ¿verdad?, de lo que me dijeron mis participantes que trabajan allí, para aclarar, yo trabajé con jefes de agencia dentro del negociado Policía de Puerto Rico, dentro del Poder Judicial, dentro de Justicia, y además de eso también trabajé con sobrevivientes. Así que, de acuerdo a lo que me dicen estos profesionales, es que el Centro de Procesamiento de Órdenes de Protección, ¿sabe?, ellos, una vez se radica una orden de protección en el tribunal, ellos tienen que entonces manualmente, por correo electrónico, enviar eso al cuartel de la policía para que entonces ellas lo procesen, lo suban a la plataforma, diligencien la orden. Y en todo ese proceso, pues, ¿me entiendes?, es un proceso bastante largo, es un proceso que cuando voy a terminar diligenciando la orden, y ese es el proceso, tratar de facilitarlo, y no es decir que tal vez no estén trabajando en una manera más efectiva de pasar esas órdenes, ¿verdad?, de manera distinta, o tal vez incorporar al tribunal y al COPOP de una manera, no sé, pero a partir de lo que me dicen, pues claramente tiene su falla. Así que sí, podría seguir, pero básicamente en cuanto de rehabilitación, que me preguntaste, si no me equivoco, la verdad es que el protocolo y el proceso en la que se manejan estos casos no dispone para ningún tipo de rehabilitación. Y me explico, las órdenes de protección son de carácter civil mayormente. Significa que no tienen que venir acompañadas de una querella de naturaleza penal. Okay. A menos de que la persona contra quien se le haya radicado la orden de protección se encuentre en incumplimiento. O sea, que le envió un mensaje a la persona que le mandó, ¿verdad?, que hizo la orden de protección, que se acerque más allá de los límites de los que se dispone, que le envíe flores, que la persiga, o sea, diferentes cosas así, pues entonces ahí sí se convierte en un caso criminal. Pero, ¿verdad?, la manera en la que
se atiende esto es mayormente para el interés y la protección de la víctima, pero no para la rehabilitación o reeducación del agresor. O sea, va dirigido a restringir sus movimientos, por ejemplo, para proteger esa integridad física de la sobreviviente de la víctima o emocional, pero no a combatir ese patrón de conducta del agresor. Y eso es algo que muchos de mis participantes me dicen también y que expresan frustración porque me dicen, mira, se hace trabajo con las víctimas, pero no se trabaja con el agresor. Entonces, esto viene de que a pesar de que en la orden de protección una vez se radica, ¿verdad?, los jueces tienen la autoridad para imponer como una condición que ellos tengan que formar parte de un programa o un taller de educación, pues la verdad es que es a discreción del juez. Además de que estos programas usualmente son súper cortos, y de que no está haciendo bien, ¿cuál es la palabra? No están al tanto con eso, o sea, los jueces, los alguaciles no están al tanto, así que si la orden de protección dura un año, no es hasta final de ese año que la jueza viene a pedir la evidencia de que hayas cumplido con qué sé yo ni qué, cuántas horas de programas de educación. Y ahí entonces se le encuentran incumplimientos y ahí se le comienzan a radicar unos cargos criminales. Pero en un año pueden pasar muchas cosas. Claro. En un año yo puedo romper la orden de protección en un año. En un minuto yo puedo... Y una pregunta, cuando vamos al caso de, por ejemplo, si una pareja, ¿verdad?, convive con niños, y, ¿verdad?, hay patrones de violencia de género, y la dama, ¿verdad?, solicita una orden de protección. ¿Cómo funciona desde ahí? Si sabe, cómo funciona desde ahí ¿verdad?, el que el padre, la persona tenga que salirse, que esa señora no sufra con el departamento de la familia tal vez la pérdida de sus hijos por el patrón de violencia de género que hay en la casa? Sí, pues si no me equivoco, y lo incluí en una parte de mi investigación, pero ahora mismo no lo tengo muy claro, el proceso es más fácil que el juez te dé una orden de protección y que ese diligenciamiento se mueva mucho más rápido. Si no me equivoco, el término es menor. O tal vez el término es menor de acuerdo al delito, si es por violencia de género, si es por violencia doméstica, pero sí se considera un agravante para la persona contra quien, ¿verdad?, se le radica la orden de protección, o si quisiera hacer una querella, ¿verdad?, de naturaleza criminal, pues entonces sí, las consecuencias son muchas más severas. Pero como te digo, la acción sigue enfocada principalmente en esa seguridad temporera de la víctima y no en promover ese rompimiento de patrones de violencia, ni en que esa conducta recurra. Y en la etapa del juicio, en aquellos casos que lo encontraran culpable, tal vez por haber incumplido con esa orden de protección, o lo hayan encontrado culpable de algunos delitos que se contemplan en la Ley 54, hay 3 maneras disponibles para, ¿verdad?, que esa persona cumpla con la sociedad, por decirlo así. Cumplir su sentencia en prisión, la pena impuesta que, ¿verdad?, la pena que se le haya hecho impuesta, acogerse a los beneficios de un programa de desvío y acogerse a la libertad condicional, si el juez encontrara que fuera lo pertinente. La alternativa de desvío, que es sumamente controversial, no está disponible para todos. Significa que para personas que hayan sido encontrados culpables de algún crimen o delito como u otro que se habla, tal vez un peligro, pues ellos no pueden acogerse a esto, que no hayan violado órdenes de protección, o personas que hayan llegado a un acuerdo con el fiscal, pues esas personas, de acuerdo del acuerdo, dependiendo del acuerdo, pues sí. Pero sobre este programa tiene necesariamente que añadirse que el tribunal deja sin efecto todos los cargos y todos los récords de antecedentes de esta persona. Así que básicamente sería como que, pues, te erradicaron unos cargos y... Perdón, es que me da risa. Digo, no me da risa, pero sí. Es que es frustrante. Básicamente no se sabe más si se fue por desvío, ¿verdad? Deja los cargos sin efecto, sin dictar sentencia, y el récord de antecedentes penales no se afectan como que de ninguna manera. Así que
pues obviamente tiene sus ups and downs, además del hecho de que pues obviamente estás permitiendo que una persona, un agresor, continúe en la libertad con la opción, ¿verdad?, de en cualquier momento hacerle daño a esta persona. Porque a pesar de que el mismo estado de emergencia dispone para una serie de patrullajes preventivos, la verdad es que, y yo le pregunto a mis participantes, la verdad es que son bien raros. Entonces, a menos de que tú llames o en casos, ¿verdad?, extremos, pues entonces ahí es que esos procesos comienzan a tomar lugar. Pero, por ejemplo, en cuanto a ese programa de desvío, el Centro de Periodismo Investigativo destacó que ellos estaban sin fiscalización y que la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramientos para Personas Agresoras habían estado siendo inoperantes desde el 2000. Ni que se había producido ningún tipo de informe sobre el programa, sin celebrar reuniones ordinarias que son obligatorias por ley. Así que realmente, por esto realmente es que estos programas de desvío son controversiales. Por eso es que hasta al preguntarle a mis mismas participantes me dicen, bueno, no quiero entrar en los méritos del programa de desvío, y eso están ustedes, ¿verdad?, tomar sus propias determinaciones y pensamientos sobre lo que piensen, si es lo mejor o no, pero para eso dispone la ley. Así que en términos de rehabilitación de un agresor, el estado de emergencia como está redactado ahora mismo, realmente no tiene mucha sustancia. Sí. Ya. Y, o sea, lo que quiero llegar a es que, de verdad, las protecciones que tiene una mujer en cuanto a violencia de género que ocurre dentro de su familia son bien limitadas. O sea, la persona podría ir a la policía, podría ir al tribunal a radicar una orden de protección, pero de por sí no la protege de estar, ¿verdad?, sujeta pues, a la violencia que ocurre, y también que pues con sus niños y sus hijos y la situación. Creo que ya me habías contestado más o menos la otra pregunta que tenía, ¿verdad? Pero ¿consideras que las fallas del estado de emergencia en cuanto al aumento de feminicidios se basa en la implementación o en el fundamento de su creación? No sé si entiendes bien, pero lo que me refiero más es si se basa en, ¿verdad?, en cómo la administración pública lleva a cabo la teoría de esto, del estado de emergencia, o si es la creación que tal vez no cumple con ¿verdad?, los estándares de un proceso de rehabilitación, no de rehabilitación, pero de prevención, y las otras que te habías dicho, de educación y eso, en cuanto al estado de emergencia. Y creo que me habías dicho que más o menos tú crees que eso, que teóricamente hay su falla. Pues mira, te voy a contestar que las dos, y me explico. Yo creo que el estado de emergencia, pero a partir de mi estudio, yo creo que el estado de emergencia nunca va a poder cumplir con sus misiones hasta tanto se solucionen los problemas inherentes que tiene la ley. Y a lo que voy es que en el 1989 se creó la Ley 54, ¿verdad?, que es para la violencia doméstica. Y desde entonces se han hecho 40 enmiendas a esa ley. Okay. Pero ¿qué pasa? En algún punto yo creo que a estos hacedores de política pública se les olvidó, se les confundió, yo no sé, que la violencia doméstica y la violencia de género son dos cosas, ¿verdad? Y caen bajo yo lo veo como un término sombrilla. La violencia de género, la violencia doméstica cae como un tipo de violencia de género, ¿verdad? Pero se está tratando de atender todos estos casos que no necesariamente son de violencia doméstica, es decir, que no toman lugar dentro de un núcleo familiar o de una relación de pareja íntima, pues se atienden o bajo la Ley 54 o bajo cualquier otro cargo, por ejemplo, de agresión, pero no se le llama como lo que es. No se le llama que tal vez en ese caso fue una agresión por un individuo desconocido o lo que sea, pero precisamente porque siente algún tipo de que tiene algún tipo de poder sobre ella, por el hecho de que sea mujer, o por algún tipo de concentración de poder, que es, ¿verdad?, lo que dispone, ¿verdad?, las definiciones en lo que coinciden la mayor parte de las definiciones de lo que es un feminicidio, un asesinato por razón de género, ¿verdad?, por una concentración de poder, por estereotipos de género, por lo que sea, en esos términos. Pero básicamente, pues sí, tal vez pensaron que era lo mismo, y hasta en mismas reuniones con personas colocadas bastante alto en la jerarquía de lo que es la policía y de lo que es el poder judicial, me dicen que pues
así se atienden los casos que, aunque no necesariamente sea violencia doméstica el caso, o se atiende así, o se atiende como otro tipo de agresión. Y eso básicamente deja al descubierto, o no al descubierto, pero no visibiliza lo que está sucediendo en realidad. Y, pues, por ejemplo, la sala especializada es una manera de atender ese asunto, pero ¿de qué me vale que me atienda el asunto de esa manera? Si como quiera abre paso a otros asuntos, como por ejemplo la manera o la razón por la cual estas estadísticas están mal en todas las plataformas de estas diferentes agencias, es porque no hay un consenso en lo que, a pesar de que existe una ley que tipifica lo que es un feminicidio, no hay consenso entre lo que es un feminicidio, no hay un consenso en cómo se clasifica, cómo se atiende. Entonces, por ejemplo, la Policía de Puerto Rico y la Oficina Procuradora de las Mujeres solamente podrían recoger datos de feminicidio íntimo o violencia doméstica o crímenes pasionales, pero no surge una constancia de algunos feminicidios como transfeminicidios o feminicidios familiares o no íntimos, que no sé si ya expliqué, pero básicamente que trata de una persona desconocida, no necesariamente están en un vínculo familiar o íntimo, un feminicidio sexual sistemático, ¿verdad? No incluye todos estos tipos de delitos que se incluyen bajo violencia de género, pero la violencia de género no está tipificada en el Código Penal, ¿entiendes? Así que desde el principio ya tenemos un problema. Y segundo que nada, pues claramente es la implementación. O sea, al reunirme con sobrevivientes, yo les pregunté, ¿verdad?, si han hecho uso o fueron ofrecidas una lista de servicios que se contemplan y están escritos bajo el estado de emergencia, y si recibieron los tratos básicos o los protocolos básicos dentro de la policía cuando acudieron a ella para ayuda o al tribunal para solicitar una orden de protección. Algunas de estas no recibieron ni siquiera orientación. Tengo una chica que trató de solicitar 2 órdenes de protección para 2 personas distintas, pero como la dejaron sola en un cuarto, no la orientaron sobre cuáles eran las partes de una orden de protección, cómo llenarla ni qué hacer, pues evidentemente llenó 2 bajo una sola orden de protección y por ende el tribunal solamente le concedió una, que la deja al descubierto. Entonces, si no hay orientación, significa que no se está cumpliendo con alguno de los objetivos del estado de emergencia. Entonces, son cosas así que, pues, te tengo que decir, son las dos. O sea, hay fallas inherentes a lo que es la ley y hay fallas en la implementación, que alguien en sus trabajos, en policía, en fiscalía, en tribunales, alguien está haciendo algo mal. Entonces, hay casos, como en el caso de Yauco, que las 3 fallaron. Sí. Entonces, pues, dejan a las víctimas o sobrevivientes pues vulnerables. ¿Y por qué crees que hay una falta de voluntad en arreglar esos problemas desde la implementación hasta la creación y todo? ¿Verdad? O sea, también, pues, como había mencionado, tus sujetos de investigación fueron fueron administradores de alto nivel en las ramas que manejan estos problemas. ¿Verdad? Obviamente, pues, tú no puedes discutir quiénes son ellos, pero sí pienso que si podría explicar como que cuál es la actitud o ante estos problemas o cuál es, ¿verdad? Si puedes comentar en eso. Mira, pues esa es una pregunta súper difícil. Y te explico por qué. Yo no quiero, porque esto ya no es a partir, ¿verdad?, de datos como los que he estado dando hasta el momento, pero no quiero hablar por alguien y decir no hay voluntad, ¿entiendes? Como que yo me reuní con varias personas y para mí la parte más frustrante de mi investigación fue el hecho de que yo pensé que al principio hablar con profesionales que trabajan con estos casos todos los días sería lo mejor, ¿verdad? Pues quién mejor me va a poder dar datos fidedignos de lo que está sucediendo, cómo se están atendiendo las cosas, cuáles son los problemas, que las personas que lo ven todos los días. Pues eso fue un error de mi parte, porque yo me encontré con que muchos de mis participantes solamente querían echárselas, como dicen por ahí, de todo el trabajo que se están haciendo, pero cuando le preguntas las cosas que en realidad quieres saber, te dan mucho, ¿verdad? Como mucho embeleco, tratan de salvarse, ¿verdad?, su carrera, porque ¿qué vas a decir?, ¿me entiendes? Entonces, las contestaciones muchas veces consistían de, pues eso se está trabajando, eso hay que trabajar, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero tal, entonces no es cuando uno lo pone entre la espada y la pared que te dan una contestación concreta. Sí, ¿verdad?, a partir de lenguaje corporal, las interacciones que tuve dentro de esa agencia,
sí sé que hay algunas personas que genuinamente puedo decir tienen todo el interés y las ganas del mundo, pero la verdad es que a pesar de que hubo una inyección bastante grande de fondos, no son suficientes. Por ejemplo, en el Poder Judicial no se le ha, o por lo menos para ese tiempo no se le había autorizado un aumento salarial a los jueces desde hace un montón de tiempo, así que habían bien pocos casos atendiendo un montón de regiones, al punto de que tenían que a veces solicitar ayuda de jueces municipales para atender algunos de estos casos, aunque no les tocaban a ellos. Entonces, pues, son cositas así que... Pero es raro porque yo les pregunto a veces y ellos me dicen como que, ay, pues el estado de emergencia a mí me ha dado todo lo que yo necesito para atender esto. Y que si me han dado dinero para esto y dinero para esto y dinero para esto. Y después cuando le pregunto, ok, pues ¿cuál es la falla? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitan? La respuesta sigue siendo fondos o recursos. Entonces, yo podría entender eso si yo estuviera preguntándole a un albergue. Porque el estado de emergencia trabaja, si no me equivoco, con 5 albergues, pero esto es una competencia anual para ver quién recibe esos fondos. No hay ningún tipo de constancia, ni uniformidad, ni certeza de que si me dieron los fondos el año pasado para estas sobrevivientes que tengo aquí, el año pasado voy a volver a solicitarla. No lo hay. Entonces, ellos sí tienen necesidades. Y a pesar de que, ¿verdad?, el estado de emergencia dispuso para que se les diera una ayuda a esos albergues, uno lo puede ver y las sobrevivientes te lo pueden decir. Tal vez te dicen como que yo siento que yo necesito más tiempo con servicios psicológicos, pero, ¿me entiendes? No lo hay, no hay suficientes psicólogos, o no hay tal cosa, o no hay lo otro. Entonces, pues, en cuanto a qué realmente está pasando y cuál es la voluntad, no te puedo decir. Algunos, ¿verdad?, atribuyen una falta de recursos, pero... hasta Sí, ahí te porque... entiendo. Yo trabajé este verano con el Departamento de la Familia, con los trabajadores sociales, y una de las quejas más grandes es la falta de recursos humanos en cuanto a los trabajadores sociales, en cuanto a que, por ejemplo, hay estipulaciones de que los niños tienen que cumplir con, ¿verdad?, con unos requisitos a nivel federales, y aunque son unos requisitos a nivel federal, no hay el recurso humano para uno como que, ¿verdad?, pues hacer el debido proceso en cuanto a cómo pues rehabilitar. Y imagino que ese es el problema que está ocurriendo ahora en muchas agencias, Claro. y específicamente con respecto a, ¿verdad?, Sí. pues la violencia de género. Y pues como tú dices, debajo de la violencia de género pues es la violencia doméstica y todo. Iba a decir algo. No, que sí, que eso mismo, que por ejemplo en la oficina de la Procuradora de las Mujeres hay una necesidad enorme de trabajadoras sociales. Y Y sí, y no se va a hacer nada. por supuesto, ¿me entiendes? Como que las convocatorias están abiertas, pero si no hay gente dispuesta y esto no recae en la gente, ¿me entiendes? Si no hay una compensación digna, Claro. ¿verdad? Yo no sé a cuánto están los salarios en la oficina de la Procuradora de las Mujeres, pero me apuesto a apostar de que cómo sí. están las cosas ahora mismo, Claro. ¿me entiendes? Son muchas cosas. Yo no te quiero decir cómo está la voluntad, porque hay algunas personas que se ven muy motivadas, hay otras personas que yo las sentí bastante resignadas a, pues, esta es la que hay. Sí, como que asumiendo que ya el problema, pues, ya no hay solución Sí, para el problema. sí. Te hago la próxima pregunta, ¿verdad? Pero, ¿en qué aspectos de la ejecución cree que puede mejorar la administración pública o qué otras medidas puede añadir para mejorar los objetivos de la declaración de esta emergencia? Creo que ya han mencionado unos cuantos, ¿verdad? Ok, pues sí. Pero si tienes algo más que quieras brindar. Sí. Bueno, de acuerdo, yo hice 2 recomendaciones grandes dentro de lo que es mi investigación, ¿verdad? Y de lo que se demostró en mi trabajo, que es que, pues, obviamente el estado de emergencia sí prevé para el desarrollo y la accesibilidad de una multiplicidad de mecanismos y de protocolos y de procesos y de acuerdos precisamente para cumplir con los objetivos del estado de emergencia, pero los mismos sufren de deficiencia. Está vinculada a las carencias de recursos económicos, personal suficiente, como tú mencionaste, y básicamente no da abasto para atender el volumen de incidentes que se dan a diario en la isla. Y por eso yo recomendé la implementación de un mecanismo de fiscalización y auditoría presupuestaria dirigido a evaluar la canalización, el manejo y el rendimiento de los fondos desembolsados precisamente para esos fines, porque la cantidad de dinero que se desembolsó fue bastante grande, pero aún así, ¿verdad?, no se está reflejando y todos los departamentos me dicen lo mismo, ¿verdad? Como que no tengo recursos económicos, no hay personal, pero si me dice que desembolsaron cierta cantidad y pudieron contratar a 48 fiscales por una parte,
Entonces la matemática como que no cuadra. Sí. O falta, o hacen falta más, o tal vez no se están utilizando adecuadamente, o algo está pasando. Por eso es la primera. Pero ese mecanismo no necesariamente va a acabar con, ¿verdad?, con la violencia de género, ni los feminicidios, ni nada por el estilo. Por eso hice, ¿verdad?, otras recomendaciones, como por ejemplo la implementación precisamente de una política pública que tipifica la violencia de género como tal, a modo de construir un marco jurídico legal que identifique y abarque todas las causas y manifestaciones de esa violencia de género, para así poder atenderla de manera adecuada, ¿verdad?, que se identifique cada una como lo que es y poder, ¿verdad?, atender el asunto mejor, ¿verdad?, y propiciar una mayor uniformidad en la manera en la que se clasifican estos a nivel interagencial, y pues propiciar la elaboración de medidas de prevención, protección, orientación, apoyo, todo lo que sea más adecuada y eficiente. Además de eso, y esto no lo escribí en mi investigación, pero lo debí haber hecho, crear un plan de rehabilitación y reeducación para agresores mucho más específico, tal vez. Tal vez el Departamento de Corrección lo maneja de una manera en específico, tal vez se me habrá escapado algún protocolo. No estoy diciendo que todo, ¿verdad? Sí. Que no necesariamente no exista, pero que, por ejemplo, si los jueces tienen la discreción de poder someter a una persona contra quien se le haya radicado una orden de protección, someterlo a, ¿verdad?, obligarlo a participar de un programa de educación que no sea discrecional, que sea la norma. ¿Entiendes? Porque es una clase, ¿entiendes? Y al final del día, el mismo agresor puede solicitar que sea de una menor cantidad de tiempo. O sea, y si el juez así lo entiende, pues se lo garantiza, ¿verdad? Se lo permite. Pero básicamente fueron muchas o varias las participantes que reforzaron este pensamiento de que esto se necesita trabajar. Porque si el proceso si el fin, ¿verdad?, del Departamento de Corrección y Rehabilitación es corregir y rehabilitar, pues entonces estamos fallando. Sí. Me gusta porque lo que plantea trata de como que desde un punto de la administración pública con los auditores en cuanto a, ¿verdad? Tú sabes, la oficina del inspector general tiene los auditores de todos los departamentos, que sería algo como que poder incluir a un auditor de la oficina de la Procuraduría de la Mujer ahí, o en general de estado de emergencia. Sería muy bueno, y también pues tiene el aspecto más social. Y verdad, la próxima pregunta es más o menos lo mismo, pero es verdad, pues te lo voy a traducir en cómo yo quería que la respuesta se viera. Okay. Pero ¿verdad? No, si nos quitamos los sombreros, ¿verdad?, de politólogo en cuanto a, ¿verdad?, en ver la administración pública y juzgar la administración pública, si tuviera soluciones en cuanto al aspecto social que me brindaste, una que era ayudar en el proceso de rehabilitación de los criminales, ¿verdad?, los criminales que en la violencia de género. Si tuvieras otros aspectos en cuanto a niveles sociales, ¿qué serían? Ok, pues esto va a sonar súper repetitivo, pero la educación con perspectiva de género es un no negociable. Y ni siquiera voy a hablar mucho del tema porque claramente se desprende de sí mismo, ¿verdad? No podemos combatir este asunto recostándonos de un grupo de policías que, al igual que muchos agresores, tal vez crecieron en los mismos ambientes machistas. Y la verdad es que es bien difícil reeducar a una persona, intentar borrar todos estos prejuicios con los que llevó creciendo y que se les quede, ¿verdad?, engranado en sus mentes. Entonces, por eso vemos tantas querellas de violencia doméstica contra mismos miembros de la uniformada. Estoy mirando la computadora porque tengo una estadística en específico. En el 2024, Kilómetro Cero reportó 5 feminicidios perpetrados por miembros de la uniformada de la Policía de Puerto Rico dentro de un periodo de 6 años. Lo que significa que la Policía de Puerto Rico produce proporcionalmente más de 4 veces en cantidad de feminicidas que se producen en la población general de hombres no policías. Entonces, otros recursos, como por ejemplo el American Civil Liberties Union, publicó un estudio en el 2012 donde expuso que entre el 2005 y el 2010 el negociado de la Policía de Puerto Rico registró 1.500 denuncias de violencia doméstica contra agentes de policía. 1.500 denuncias, esos son un montón de policías. Sí. ¿Entiendes? Entonces,
no podemos recostarnos de estas capacitaciones porque aunque es una parte bien importante de cómo la manera, ¿verdad?, en la que estos policías van a atender a una sobreviviente que acaba de llegar, que está, ¿verdad?, en el medio de un trauma, un shock, lo que es un distress, ¿entiendes? Igualmente, la manera en la que se atiende un caso por parte de un fiscal, las cosas que tienes que hacer, o sea, definitivamente esas capacitaciones son bien importantes, pero creo que tiene que haber una educación a nivel comunitario desde que somos pequeños, precisamente para que no sea la norma pensar sobre una mujer de una manera distinta. Y eso me lleva a mi segundo punto, que esto viene con mucha madurez y crecimiento, o por lo menos lo vino así para mí, es tratar de estar mucho más consciente de lo que escuchamos, vemos y leemos, porque a pesar de que no es responsabilidad de la población general lo que hagan otras personas o la manera, ¿verdad?, o que alguien, ¿verdad?, asesine a una mujer por X o Y razón, no es responsabilidad mía, no es responsabilidad suya, no. Pero sí lo es, y, ¿verdad?, yo orgullo, pues, tratar de estar un poquito más consciente de eso. Antes yo discutía mucho con mi mamá sobre el impacto que tenían géneros como el reggaetón sobre la sociedad. Oye, no me malinterprete, no, yo todavía lo escucho y me disfruto algunos temas y eso, pero yo pensaba que era solo música. Pero a la misma vez pienso que en una cultura donde ya tenemos tanto, ¿verdad?, que nos refuerza machismo, micromachismo y la misma violencia, yo creo que, pues, hay que estar un poquito más, ¿verdad?, conscientes sobre de lo que hablamos, cómo hablamos sobre las mujeres, cómo lo vemos, porque, ¿verdad?, sí, muchas de estas canciones tienen temas, y quiero recalcar esto y que le quede todo el mundo, ¿verdad?, esto no es responsabilidad de nadie, no, pero es una buena manera de distanciarte de una cultura que tal vez perpetúa ciertos pensamientos, ciertas ideologías, ciertos comportamientos. Y hay un montón de reggaetón que sigue sin, ¿verdad?, denigrar a la mujer o hablar sobre X o Y o lo que sea, pero sí es responsabilidad de nosotros elegir no seguir perpetuando este tipo de conducta ni normalizándolo, sí, mejor dicho. Y no llegamos ni a, ¿verdad?, como que ni a las otras investigaciones que estás llevando a cabo, pero ¿verdad?, estas recomendaciones que tú tomas, como que no son nada más y nada menos que en la experiencia que llevas con estudiando el tema, o sea que, ¿verdad?, pues son aunque son controversiales muchas de esas, no muchas, o sea, controversial lo del reggaetón que hablan, porque sí, la perspectiva de género no debería ser controversial, pero sí, pues lo de la música y lo que escuchamos y lo que consumimos a diario, pues sí, es una consideración en cuanto a, ¿verdad?, la cultura machista y todo, y, ¿verdad?, te lo menciono porque yo no esperaba nada más y nada menos que esa contestación en cuanto a, ¿verdad?, lo que tú ibas a proponer. Yo pienso que ¿verdad?, pues el estudio de género se tiene que desarrollar en ambos lados de cierta forma, porque, ¿verdad?, pues, o sea, estamos tratando de contrarrestar el efecto con algo de que se sigue enseñando, o sea, se sigue promulgando. Entonces no vamos a desarrollarnos como sociedad hasta que, ¿verdad?, lleguemos a un nivel donde podamos hacer un desarrollo de género en el género masculino y en el género femenino a la misma vez. Sí, por eso, y yo no hablo solamente sobre el reggaetón, es todo tipo de contenido, hasta las lectura, películas. O sea, es estar bien conscientes de cuáles son tus recursos, ¿verdad? Y básicamente la manera en la que tú no solamente vayas a dirigirte hacia una mujer o hacia cualquier persona con respeto, sino la manera en la que tú ves a tus compañeros, o sea, y yo creo que con lo que quisiera con esto es, ¿verdad?, que sirva de una invitación al público general de que haya más deseos de educarse sobre la equidad de género y más que nada, si no solamente esto, pues tener una mente lo suficientemente abierta como para comprender y aceptar que tal vez hay unos comportamientos que llevamos arrastrando desde nuestra crianza que tal vez podemos dejar atrás y pues eso da paso a mayor comprensión, mayor empatía y pues dejar atrás un montón de micromachismos con los que tal vez hasta yo todavía cuento y no me doy cuenta y tengo que corregirme todos los días. Y no solamente por eso de trabajar con posibles agresores, sino también con las mismas mujeres, que sean capaces de identificar estos micromachismos y posible peligro en forma de, ¿me entiendes?, tonos de voz, lenguaje, celos, comportamiento,
yo creo que eso va a ser bien importante, que cuando dejemos de pensar que hay ciertos comportamientos que son lo normal, pues tal vez podemos dar un pasito para el frente, pero de nuevo, todo esto vale de nada si no tenemos un Estado dispuesto a ayudar, que cuente con los mecanismos y los protocolos necesarios como para poder atender el asunto. Claro. Y al final del día, esto es una cuestión de educación, de comprensión, de empatía y de respeto por los demás, yo creo. Claro. Bueno, Daniela, en verdad que muchísimas gracias. No quiero, ¿verdad? No tenemos una audiencia tan grande aquí tampoco, pero lo que sí me gustaría es que si alguien, ¿verdad? Que es una víctima de violencia de género, como que le podría explicar brevemente cuáles son ¿verdad? Sus opciones en cuanto a, ¿verdad? Lo que podría llevar a cabo y eso, y con eso cerramos el podcast. Pues sí, mira, la obvia, recurrir a la policía. Y esto es algo que me dicen algunos de mis sobrevivientes y yo me la llevo en el corazón por siempre, pero es que déjate escuchar, porque hay veces que tal vez no nos toman en serio, hay veces que cuando tratan sobre la solicitud de órdenes de protección y solamente te ves con un juez, tal vez no encuentran suficiente causa como para, ¿verdad?, expedir esa orden de protección. Déjate escuchar y pelea por lo que tú sabes que es cierto, aunque no deberías tener que hacerlo. También puedes llamar a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, si no me equivoco, ellos tienen una línea de ayuda. Hay un sinnúmero de albergues que también podrías llamar. No me atrevo a decir nombres aquí ahora mismo, pero definitivamente llamar a algún tipo de rescate de emergencia. Claro. Definitivamente, no importa si te hayan alzado la mano un poquito, no importa, por favor no dejes que llegue a nada, ¿verdad?, más físico que eso. Reconoce, ¿verdad? Y nada, yo quiero también, creo que reconocer la valentía de todas estas mujeres que pues han recurrido a la policía y han tenido toda esa fortaleza como para poder pararse al frente de un juez o de un jurado y contar su historia, sabiendo que hay la posibilidad de que no les crean, pero en protección de sí mismas y en protección de sus hijos en muchos casos. Yo creo que quiero darle mucho amor a esas mujeres. Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias. Este ha sido el podcast. Daniela Iturriño. Gracias.